y con generación, eso lo tendríamos que hacer en forma de diferencias finitas, ¿no? Ese es el caso. Entonces, algunos ejemplos que tratamos del caso unidimensional. Existe el método aproximado de similitud de variables que nos da origen a una función de la temperatura en función del tiempo a través de una integral definida que se llama función error. Entonces, la función error es una integral definida que tiene valores, o sea, a determinados argumentos van a tener ustedes un valor, ¿ok? Digamos que esto es lo que nosotros tenemos, a lo que llegamos. Entonces, la temperatura la damos en función para una determinada, digamos, en qué tiempo se puede alcanzar esta temperatura, va a depender del valor de la función error. Entonces, aquí el argumento está acá, ¿no? La posición y el tiempo, ¿no? Entonces, dada la posición y el tiempo, ustedes pueden tener diferentes valores de la temperatura. Para el caso de la pared plana infinita, esta es una forma de aproximación con la función error. Ok, 1 menos la función error también es igual a la función error complemento. También existe en la misma tabla de la función error, está la función error complemento de un argumento X. En este caso, nuestro argumento es esto, ¿no? Estas variables. Entonces, de forma aproximada, podrían tener valores de las temperaturas para un determinado tiempo en una determinada posición, para el caso unidimensional. Esto quizás se aplica especialmente con aproximaciones, especialmente para placas infinitas o modelos que podríamos decir que es una placa infinita. Ahora, en forma más analítica, habíamos hecho este problema, ¿no? Que nos da origen a una serie a una solución es una serie realmente. Y bueno, eso sí, se está hecha por el método de variables separables, es matemáticamente deducida, claro, pero tiene sus límites también, ¿no? Como el caso este sería para el caso de una pared infinita sometida, digamos, a condiciones isotérmicas, ¿no? Eso es lo que hemos visto. No es que resuelve cualquier condición frontera, sino sí, tendrían que ser condiciones isotérmicas de la placa para resolver con este modelo. Bien, esos son los dos casos, digamos, en forma analítica que podríamos resolver. Entonces, ahora vamos a tratar de resolver los casos numéricos. Ok, antes de entrar a estas situaciones, vamos a definir algunos parámetros que se pueden agrupar según los autores. Lo agrupan con un número adimensional o simplemente aparecen los parámetros, ¿no? Por ejemplo, este es el módulo de Biot. En algunos libros de repente van a encontrar Biot y eso se refiere a digamos, a H, la magnitud significativa, puede ser L si es una placa, diámetro si es o radio si es un cilindro o una esfera, y la material, la conductividad del material. Y el otro es el número de Fourier o módulo de Fourier también. Ese agrupa la difusividad térmica, el tiempo y la magnitud significativa. Puede ser L o puede ser radio también, según sea una
placa o un cilindro o una esfera. Ok, esos son los nuevos números que tenemos que introducir. Ahora, los casos de pared plana, cilindro infinito y esfera, se han resuelto, digamos, eh, por los métodos quizás de variables separables. Por ejemplo, esta es de lo que corresponde al gráfico de una pared plana infinita. Ahorita vamos a ver esos gráficos. Hay una solución parecida en serie para cilindros y para esferas, un poco más complicada. Pero bueno, esas soluciones se han graficado en con diferentes nombres. Y entonces ahí vamos a tener los gráficos los diagramas del estado transitorio para placa infinita, cilindro infinito y esferas. Eso probablemente lo hayan visto ya, lo hayan visto antes, ¿no? Quizás vamos a repasar eso. Ok, a ver, vamos a ver si tengo aquí algo de esos gráficos. Creo que no los tengo. En todo caso, lo veremos después de los gráficos. Ok, sí, no los tengo en este momento, lo tendría que ver. Bueno, en esos casos, digamos, puede ser que lo hayan visto antes. Los diagramas de Hazlitt, de Gurney-Lurie, ¿no? Esos son gráficos de estado transitorio para estos casos puntuales, ¿ok? Ellos también permiten alguna combinación de los gráficos cuando digamos que no, la placa no es infinita, digamos que tiene una segunda magnitud. Aceptan intersección digamos, de dos placas, ¿no? O si es un cilindro, podríamos intersectar el cilindro con una placa y, digamos, un cilindro ya no infinito, sino o finito, ¿no? Podríamos intersectar una placa infinita con un cilindro infinito y, digamos, aproximadamente podríamos tener una solución para un cilindro que no sea infinito, ¿no? Igual también para ya digamos, un paralelepípedo podríamos agarrar dos placas también y tratar de tener una respuesta al respecto. Caso contrario, se aplica simplemente para el caso que fueron hechos, cilindro infinito, placa infinita, y bueno, con la esfera no hay problema. En todo caso sería con el cilindro que no, si no es infinito, podría ser utilizado. Te voy a volver en la próxima clase, vuelvo a ver lo de las placas, pero mientras tanto ustedes pueden ir buscando gráficos de estado inestable para esos casos. Esos gráficos de Gurney-Lurie, ese es uno, los de Hazlitt también hay, y otros que aparecen en sus libros. Cualquiera de esos casos también, vamos, se podrían utilizar en forma aproximada también. Bien, vamos a entrar al método numérico. Ok, en este caso la ecuación que tendríamos que resolver sería esta, y todavía también podríamos agregarle generación. También podría ser numéricamente, sí podríamos agregarle aquí más generación, podría ser, ¿ok? Y yo no la estoy considerando, pero sí podríamos hacer balances con generación. Ok, supongamos que no tenga generación. Es decir, el caso de dos dimensiones en estado inestable. Situación que ya no podríamos resolverla por ningún método que hemos hablado anteriormente. Bien, entonces nosotros hemos tenido teníamos este caso simplemente en dos dimensiones y era igual a cero, ¿no? Entonces hemos hecho
eh, digamos, hemos dividido en elementos discretos toda la figura, ¿no? De acuerdo a la posición. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a dividirlo en elementos discretos, pero ahora también vamos a considerar el tiempo. Entonces vamos a dividir imaginariamente el tiempo. Entonces ahora digamos, las temperaturas las decíamos que eran igual a, a la posición MN, ¿no es cierto? En X y en Y teníamos esto. Ahora también vamos a considerar un superíndice, que es un contador, que eso me va a indicar el tiempo. Entonces, el tiempo total va a ser, digamos, P veces el delta de T que nosotros fijemos, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ir en incrementos del tiempo hasta llegar al tiempo total. Y en ese momento vamos a saber cuál va a ser la temperatura, ¿no? Entonces imaginariamente también el tiempo lo vamos a dividir. Y ahora las temperaturas las vamos a representar de esta manera, no solamente con índice, sino con un superíndice que me va a indicar el tiempo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer balances en elementos discretos para cada instante. Eso es lo que vamos a hacer. En cada instante hacemos un balance. En un tiempo 1, 2, hacemos un balance. ¿Ok? El mismo balance que habíamos hecho en 2 dimensiones, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos el mismo, vamos, volvemos a la ecuación del nodo interno. Ya ustedes saben que hay otras ecuaciones de nodos que tendríamos que hacer nuestros balances, pero en un instante P, ¿no es cierto? Ok, entonces en esta ecuación vamos a identificar a las temperaturas con los subíndices M y N, ¿no? Pero ahora vamos a tener que agregarle el superíndice, ¿ok? Entonces, si dividimos el tiempo en P veces delta de T, estas temperaturas van a tener que tener superíndices, va a ser balances en un determinado tiempo. Eso es lo que va a ser. A ver, déjenme ver qué hace, qué seguimos acá. Ok, entonces si hacemos el balance para la ecuación de un nodo interno, pero consideramos que la temperatura van a estar en un determinado tiempo que le vamos a llamar P. Van a ser en un tiempo P. Ok, estas van a ser en un determinado tiempo P. Aquí lo que estoy haciendo es aproximar por las segundas derivadas, simplemente con dobles diferencias, ¿no? No estoy haciendo el balance en diferencias finitas que también llegaríamos a la misma solución. Ok, entonces, en cuanto al nodo interno, estas serían las temperaturas en un tiempo P. Y ahí ya tendríamos la primera y la segunda derivada, y eso sería igual a la derivada del tiempo, ¿no? A 1 entre alfa, la derivada a esta parte, ¿no es cierto? 1 entre alfa, la derivada parcial del tiempo, de la temperatura con respecto al tiempo. Ok, entonces ahora vamos también a considerar el delta de tiempo, pues, ¿no? Entonces, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, esto va a ser la temperatura del mismo plano en un tiempo anterior, ¿no? Menos la temperatura del plano en un tiempo posterior, ¿no? Digamos, la diferencia de las temperaturas del mismo plano, pero en un tiempo presente o en un tiempo pasado, como ustedes quieran verlo.
Este sí, digamos, ese es un tiempo futuro y este va a ser un tiempo presente, ¿no es cierto? Ok. Y donde P me va a determinar el incremento del tiempo. Ok, si lo sustituimos, esta ecuación sería de esta manera. Ahora acá va a haber un detalle. El detalle es que hay dos formas de resolver esta ecuación. Llegado a este momento, nosotros podríamos despejar la temperatura en un tiempo futuro o la de un tiempo pasado. O sea, podemos despejar esta o podemos despejar esta. Entonces, según, según cuál de los tiempos despejemos, vamos a tener dos métodos, el método explícito o el método implícito. Ok, en este caso yo voy a hacer el método explícito. Entonces voy a despejar la temperatura del plano en un tiempo P más 1 para obtener, digamos, las temperaturas en función de un tiempo anterior, o si ustedes quieren la del futuro en un tiempo en función de las temperaturas del tiempo presente. Si hacen eso, esto sería el método explícito, ¿ok? Y en ese caso, está bien lo que he puesto acá. También, digamos, cuando hablamos de las segundas derivadas en diferencias finitas, estas serían las temperaturas en, en el tiempo P, ¿no? Eso sería porque yo me estoy adelantando a, a hacer la ecuación en el método explícito, ¿ok? Ok, ya volveremos al punto cuando yo quiera hacer en el método implícito. Ok, en el método explícito yo voy a despejar la temperatura en el tiempo P más 1. Y digamos, las temperaturas de las posiciones tienen que estar en el tiempo P. Y eso es el método explícito. ¿Ok? Ahora, si yo despejo la otra, ok, si yo despejo la temperatura del plano en un tiempo P, también lo puedo hacer. En ese caso tengo el método implícito. Y eso nos va a hacer que las temperaturas de los planos entonces sean en un tiempo P más 1. Ya no en un tiempo P, sino P más 1. Todas estas tendrían que ser P más 1. Ok, eso va a hacer que la forma de resolver en unos casos sea de una manera y de otros casos sea de otra manera. Ok, esos son los dos métodos que podamos tener para un mismo resultado, dependiendo de cómo va a ser el tratamiento después de cálculo, ¿no? Este método permite plantear ecuaciones así, resolver con ecuaciones simultáneas. El otro es quizás más directo, depende cómo, cómo ustedes les acomode mejor. Ok, entonces vamos a hablar de el método explícito, que es este. En este caso, despejo la temperatura del plano en un tiempo P más 1 y voy a conseguir el resto de temperaturas en función de las temperaturas en un tiempo anterior, ¿no? Siempre vamos a tener que darle, digamos, para t igual a 0, vamos a tener que dar valores iniciales, de a partir de ahí vamos construyendo todas las temperaturas en determinado intervalo hasta que lleguemos
que las temperaturas no varíen en un determinado error, ¿no es cierto? Que nos fijemos. Ok, entonces, aquí es más o menos lo que acabo de decir, ¿no? De nuevo, también hacemos delta de x igual a delta de y. Y esto también se conoce como el método explícito, ¿no? Se conoce como, digamos, una aproximación de estas diferencias hacia adelante, ¿no? Respecto a la derivada del tiempo, eso es lo que hacemos. En función del presente, pronosticamos lo que viene, el futuro, en todo caso. Esa es la forma del método explícito. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para hacer balances instantáneos, todos van a hacer balances en un tiempo t, para diferentes formas de nodos, ¿no es cierto? La que yo estoy poniendo como ejemplo es la ecuación del nodo interno. Entonces, esa ecuación del nodo interno, bueno, nos va a dar esta forma. Si resolvemos, si resolvemos esta ecuación, vamos a tratar de simplificar, despejar la temperatura de este plano, el tiempo P más 1, es el tratamiento para la ecuación de un nodo interno realmente, ¿ok? Entonces, esta sería también la ecuación en un tiempo P más 1 de un nodo interno. Entonces, tendríamos que tener todas estas expresiones, de las cuales podemos hacer algunas simplificaciones. Ok, esta sería la primera simplificación. Podemos dar un valor a estos parámetros. Alfa es dado por la propiedad del material, pero digamos ya delta de t y delta de x ustedes lo fijan por la geometría. Delta de t se espera a determinar cuánto va a ser el delta de t todavía. No decimos nada. Bueno, en este caso, si nosotros damos valores de manera de que esto sea cero, nos quedaríamos simplemente con el primer término, ¿no? Que sería también más o menos la suma de los nodos vecinos en un tiempo anterior, ¿no? La ecuación de un nodo interno. Ok, entonces podríamos hacer la inversa un cuarto de repente, ¿no? Hacemos de manera de que esto se anule. Y bueno, esto va a ser entonces igual a 4 y esa ecuación se simplifica, se queda todo con el primer término nada más. Ok, entonces la ecuación del nodo interno por el método explícito aquí seguiría siendo la suma de los nodos vecinos, ¿no? El promedio de la suma de los nodos vecinos en un tiempo anterior, si quieren hablar del presente, o la del futuro en un tiempo presente. Eso es lo que dice. Entonces, esta ecuación dominaría todas las ecuaciones de nodos internos en un tiempo P, ¿no? Ok, y de aquí también podríamos considerar el método unidimensional. Si es unidimensional, no hay n, ¿no es cierto? Se eliminan todos los n. Ahí simplemente este término no va, definitivamente n no hay, quedaría m más 1 y m menos 1 nada más, porque n no habría en una dimensión. Ok, y el término aquí aparecería como 2, ¿no? Aquí también podríamos hacer que todo esto sea igual a un medio, como lo hemos hecho acá de frente, que sea igual a 2, de manera de que se anule esto.
Entonces, este valor aquí va a salir un medio y aquí también sería el promedio de los nuevos vecinos en un tiempo anterior, ¿no? Este es el caso unidimensional. Ok, estamos hablando de ecuaciones de nodos internos, ¿no? Ok, vamos a ver el método explícito. Ok, les había dicho con implícito, mejor dicho. Este es el método cómo obtener la ecuación del nodo interno por el método explícito. Ok, si queremos hacerlo por el método implícito, entonces ahí tengo que despejar la temperatura del plano en un tiempo P. Y las segundas derivadas van a tener que ser colocadas en un tiempo P más 1. Ok, todas tendrían que ser P más 1. Y con eso tendríamos el método, si hacemos esto, es porque me estoy acondicionando a lo que voy a despejar primero. Entonces, en ese caso, este sería el método implícito. Ok, entonces lo que les quiero transmitir es que ustedes tienen que decidir desde el principio qué método van a hacer, porque van a tener que hacer sus balances y despejar el valor de la temperatura de acuerdo a la posición y al tiempo. Y entonces tienen que decidir qué superíndice le van a colocar cuando estén acá haciendo las derivadas, ¿no? Entonces, eso lo tienen que decidir en función de la forma como se va a resolver. Algunos es más fácil que otros, y ese es gusto de ustedes mismos. Ok, entonces, por el método implícito, en todo caso, el método explícito es la derivada hacia adelante, ¿no? Porque ustedes en función de lo que tienen en el presente van hacia adelante. El otro es de la derivada hacia atrás. Por eso que cualquiera de los dos puede ser, porque es la manera, la misma forma de expresar la derivada solo de otro estilo. Entonces, aquí en el método explícito considera que uno despeja hacia adelante, pues eso dice la derivada hacia adelante. Esto fue el caso. Ah, bueno, ahora todavía hay que hablar algo sobre la termodinámica. Esto es matemáticamente lo que puede resultar. Pero hay un límite también para la convergencia y para que no vayamos en contra de la segunda, la segunda ley de la termodinámica. Ustedes saben que siempre, inclusive cuando están con el tiempo, la transferencia siempre va a ser de mayor a menor. Por ninguna circunstancia puede ocurrir lo contrario. Entonces, hay que asegurarse eso. Entonces, estos valores uno los puede asumir también, ¿no? Pero tiene un límite. No necesariamente podemos hacer igual a 4 ni igual a 2. Podemos escoger otros valores. Pero el límite es justamente ese. 4 y 2 no puede ser menor que esa cantidad. Aquí estamos en el límite. Ok. Ok, este valor lo puedo hacer,
puedo hacer un valor, digamos, m, ¿no? Eso es lo que he hecho. M y aquí también puedo hacerlo igual a m, ¿no? Bueno, entonces este m tiene un límite. Para caso de dos dimensiones, no puede bajar de 4 y en el caso unidimensional no puede bajar de 2. O sea, podemos darle otros valores a m si ustedes quieren, a este corchete, pero no puede ser, tiene su límite. A lo más es 2 o más de 2 o 4 para dos dimensiones o más de 12. Para dos dimensiones no puede ser 2 ni 3. Puede ser 4 más, sí, sí lo pueden hacer. Ok, y eso es por tanto por convergencia como por termodinámica. Más es por termodinámica. Ok, es un caso especial de llegar a plantear también, vamos a tener que plantear condiciones fronteras, ¿no? Esto lo vamos a ver después. Vamos a seguir con el método implícito para ver. Ok, entonces el otro método que les había adelantado es el método implícito. Ok, en ese caso yo voy a despejar esto. Esto es lo que vamos a despejar. Y si hacemos eso, las derivadas, como les dije antes, tienen que estar en el tiempo p más 1, ¿no? Y yo voy a despejar esto. Entonces esto me va a llevar a hallar un sistema de ecuaciones simultáneas. Y voy a tener que retroceder para hallar las temperaturas en otros puntos en el mismo tiempo, ¿no? Ok, si ustedes, si entonces ahora despejo la temperatura del plano en un tiempo P, aquí ya no tengo que anular nada porque esto es un valor, no hay nada que se anule. Tiene que trabajar con todo. Y simplemente esto nos va a dar un conjunto de ecuaciones para todos los nodos, ¿no? Y que se tendría que resolver simultáneamente. Ok, entonces aquí sí pueden ustedes aplicar el método matricial de repente para resolver estas ecuaciones o cualquier otro método de ecuaciones simultáneas, ¿no? Sin mayor problema. Ok, entonces estos son los dos métodos que tenemos para calcular las temperaturas en estado inestable. Como ustedes comprenderán, esta es la ecuación solo para un nodo interno. Para otros nodos en otras posiciones va a tener quizás diferente forma, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hacer los balances que hemos hecho antes en dos dimensiones, pero en este caso en un determinado tiempo. Y ahí sí, para hacer el balance ya tendrían que definir qué método van a usar, pues el método explícito o el método implícito. Porque según eso ustedes van a despejar las incógnitas, pues, ¿no? Bueno, aquí lo que tengo es lo mismo que hemos dicho antes, este sería en una dimensión, eh, este valor debe ser mayor o igual que 0, entonces tendría que ser menor o igual que un medio, y, y simplemente es lo mismo. No debe ser menor
que 2, pero sí mayor que 2. Ok, aquí lo que estoy haciendo es un balance para un nodo interno en 2 dimensiones con generación y en estado inestable. Eso es lo que he hecho. Entonces, para el mismo nodo que tenía antes, simplemente estoy haciendo el balance que corresponde. Supongamos que este es el nodo interno y entonces tengo una área delta de X, delta de Y, y entonces igualito, ¿no? Este es mi M, N y los demás que voy a considerar N menos 1, N más 1 y N menos 1. Y aquí M más 1 y M menos 1. Ok, entonces hago este balance, pero lo voy a hacer en un tiempo T. Esa es la diferencia. Esa va a ser la diferencia. Entonces tengo que para el nodo interno, igual, ¿no? O sea, asumo todo que entran. Solo que a este paso, ya tengo que definir qué voy a despejar. Entonces, yo voy a utilizar el método explícito. Entonces voy a despejar esto. La temperatura del plano en el tiempo P más 1. Ok, entonces empiezo. De repente estoy empezando con este nodo, parece. M-1n es este nodo. Esos son los 4 nodos vecinos. Ok, empiezo con el nodo M-1n, entonces es menos K, ¿no es cierto? El área perpendicular delta I, la diferencia de los nodos, pero ahora hay que ponerles en qué tiempo, ¿ok? Entonces, el signo se lo meto dentro de la diferencia y entonces por eso tengo Tm menos 1n menos Tdm, pero aquí, como yo voy a despejar P más 1, ya esto tiene que ser en un tiempo P, porque ya definí que voy a hacer eso. Entonces después me voy al nodo que está acá arriba, también el área, la distancia entre estos dos nodos es delta de X, ¿no? No hay problema. Estoy Mn más 1. Ok. El área perpendicular es delta de I. La distancia entre estos dos nodos es delta de X. El área perpendicular es delta de X. Aquí me falta delta de X. Ok, este es delta de X. La distancia entre los dos nodos es delta de Y. Y aquí tenemos el nodo Tm más 1 menos el nodo Tm. Ok, pero esto va a ser en un tiempo P. Por eso les digo que hay que hacer balances en un instante. Y mi instante en este caso es el tiempo P. Después me voy a este nodo que está, que es el nodo Tm más 1n, al nodo Mn. Entonces el área perpendicular es delta de I, la distancia que separa delta de X. Eso está bien. Está bien. Y la diferencia entre los nodos en un instante, en un tiempo P. Por eso le debo colocar el P. Y después me queda el de abajo, Mn-1, el área es delta de X y la distancia delta de Y. Y esa es la diferencia en las temperaturas en un tiempo P. Ok, entonces ustedes han aprendido a hacer balance de nodos en 2 dimensiones en estado estacionario.
Tienen que seguir haciendo lo mismo, solo que tienen que agregarle el tiempo en el superíndice. Y después es lo mismo. Y llegado el momento, bueno, tienen que decidir si es el método explícito o el implícito. Esto estoy haciéndolo para el método explícito. Porque si fuera al revés, que yo quisiera despejar esto, entonces estos tendrían que ser en el tiempo P más uno, P más uno, P más uno. Cambia. Como ven, la ecuación cambia totalmente, ¿no? Ok, entonces para mí esto todavía es el método explícito. Y claro, acá me falta ponerle a todos P, P, P. Aquí hay algo raro. Uno, dos, tres. Aquí, este sería P, pero aquí me falta uno. M menos uno, uno, M más uno, N, M, N más uno, y acá me falta M, N menos uno. Ok, ya. Y eso en el tiempo P. Ok, entonces si hay generación no hay problema. Q punto por delta de X, delta de Q punto constante, eso sí que no va a cambiar con el tiempo, sino ya si nos complicamos. Constante, cualquiera sea el tiempo. Q punto delta de X, delta de Y por uno, ¿ok? Entonces esta es la ecuación de un nodo interno. Bien, y en este momento ya pues despejo la temperatura del plano Mn en un tiempo P más uno. Ahora, aquí las cantidades de alfa, la magnitud significativa, CP, K, todo eso, puede, digamos, agruparse en estas cantidades, ¿no? Pudieres alfa, delta de T, delta de X cuadrado. Aquí debió haber aparecido seguramente todo eso y lo he juntado en este número adimensional. Ok, no hagan caso de lo que tengo escrito acá, esto no vale. Ok, entonces, con eso tenemos un ejemplo de balance en, así como habíamos estado acostumbrados, ¿no? Hemos estado acostumbrados a hacer nuestros balances, ya, vamos a tener que hacerlo, solo que lo vamos a hacer en un tiempo P. Bueno, acá seguimos arreglando la ecuación. Despejamos el tiempo del plano en un tiempo P más uno y nos va a quedar de esta manera. Y aquí de nuevo podemos hacer lo que hicimos antes, anular este corchete haciendo que esto sea igual a 4, mayor o igual que 4, ¿no? Ok, entonces este valor va a tener que asignarse un valor, ¿no es cierto? Y aquí ustedes van a saber cuánto es el delta de X y, y entonces van a despejar cuánto es el delta de T. Depende del valor que asignaron, que para dos dimensiones no puede ser menor que 4, entonces, o que un cuarto, como lo quieran ver. Ok, entonces el incremento de tiempo sale después de asignar valores a estas constantes, ¿no? Ok, aquí tenemos un caso que es más, y esto sería el método explícito. Ok, acá tenemos el caso de una pared plana infinita, que sería el método unidimensional, que eso quizás es más
más fácil. Aquí en este caso solo tenemos dos nodos, solo tenemos m más 1 y m menos 1, no tenemos más. Entonces, este sería nuestro balance. En este caso, el área es una placa infinita en una dimensión, el área misma está. Aquí estamos haciendo también el método explícito porque lo tengo en el P. Y si simplifico pues, la ecuación del nodo interno en caso unidimensional, con generación, nos va a salir esta manera, ¿no? Y de aquí voy a despejar seguramente este término. Bien, jóvenes, creo que nos quedamos acá. Acá todavía tenemos para 2 horas más. Vamos a corregir la asistencia o a pasar lista en la ORCE que se me cruza. A ver, jóvenes. A ver, dígame quiénes están. Aguirre, Presente, profesor. ok. Alata García.